7 de la mañana, 34 minutos. Y atención, a propósito del señor presidente, a propósito del gobierno, están en campaña publicando en la cuenta del presidente, en cuentas de parlamentarios de la izquierda en Colombia, una encuesta, debo decir, una supuesta encuesta, porque no se conoce la ficha técnica, en donde el presidente Petro sale elegido por unas personas encuestadas que no se sabe ni quiénes, ni cuántas, ni en dónde, votaron que el presidente Petro es el mejor presidente de la historia. Sí. Esta es muy rara, Héctor, porque en teoría estamos con unas restricciones de encuestas para que no pasara lo que está haciendo, entre otras cosas, el señor presidente, que es publicar encuestas acomodadas políticamente, sino con unos mínimos rigores técnicos. Y el presidente Petro publica el resultado de una encuesta sin decir nada de cómo se hizo la encuesta ni en dónde. Sí, bueno, el Consejo Nacional Electoral podría tomar cartas en el asunto porque evidentemente se ha hecho una publicación que es contraria a la ley 2494. Esa ley tiene pues un montón de requisitos, la mayoría de los cuales a mi modo de ver son inconstitucionales, pero incluso esta publicación incumple la ley anterior. No solo esta que aumentó los requisitos, porque hace dos cosas que es imposible hacer, Néstor. Uno es publicar la encuesta parcialmente. La encuesta hay que publicarla totalmente, no solamente 2 o 3 preguntas de las 30 que se hayan planteado, sino todo el cuestionario y sus resultados. Eso es lo primero. Lo segundo y más importante es la ficha técnica, porque eso sí, pues los ciudadanos sí tenemos derecho a saber qué tan fiable es esa información. Ya esta pues, es la pregunta, los requisitos que impone Héctor, la ley es otra cosa, pero yo necesito saber a cuántos le preguntaron, dónde, para saber, ¿esa es una encuesta chimba o no? Pero no solo eso, yo sospecho que algo de eso hay. Esta es la que ustedes ven en pantalla, Julián, si me la dejan completa. Esta es la pregunta que a mí más me parece diciente, patética. Usted pregunta, ¿quién es el mejor presidente de la historia de Colombia? Y preguntan en este gobierno. Y aparece el porcentaje 32%, ¿cierto? Que es la cifra azul. Primero, 32.1 y segundo, Álvaro Uribe, 29.7. Voy a contarles resultados de la encuesta, de los problemas técnicos y de los riesgos jurídicos que hay alrededor de esta encuesta. Y entonces preguntan, no, es un organismo, esta CELAC que hace la encuesta, Héctor, es una organización de izquierda en el continente, en cuya junta directiva, óigame esta, estuvo el propio presidente Gustavo Petro. Que no está inscrita en la Cámara, en el Consejo Nacional Electoral como firma encuestadora, ¿no? Que es otra condición. Entonces ya van 3 condiciones. Y todas las 3, le insisto, Néstor, son requisitos anteriores a la ley 2494. O sea, si se cayera la ley 2494 por inconstitucional, la ley anterior, que era una ley pues mucho más flexible, imponía 3 condiciones elementales, que son esas 3 que estoy diciendo para que los ciudadanos sepamos si la información es fiable o no, y ninguna la cumple esta encuesta. Y lo sorprendente es que el presidente de la República está replicando esos resultados. Existía, Héctor, una prohibición temporal. Se está violando esta prohibición temporal, o sea, no cumple con los tiempos, no cumple con estar registrada en el Consejo Nacional Electoral, no cumple con incluir ni universo, ni muestra, ni margen de error, ni fecha de recolección, que todo eso se conoce como la ficha técnica, como usted lo señalaba, pero además no es una firma autorizada, con el agravante que esto está en los medios, en las redes sociales del presidente de la República. O sea, él está legitimando todo lo que va en contra de la ley que él mismo sancionó en tiempo de récord. Cuando usted dice una encuesta que no cumple técnicamente con los mínimos, con los requisitos, quiere decir, para ser claro, para ser sincero, es una encuesta manipulada. ¿Alguien cree que el presidente Gustavo Petro es el mejor presidente de la historia? Sí, seguramente sí. Los votantes, algunos del presidente Gustavo Petro. Ese 32%, esa es la cifra que seguramente acompaña hoy al presidente Petro en la que Eso es una noticia falsa. Eso en últimas es una noticia falsa, porque no cumple con los requisitos de ley. Vean ustedes, escuchen ustedes los resultados de la encuesta. Camila Carvajal. Néstor, sí señor, esta historia comienza con la parlamentaria del Pacto Histórico, Marta Peralta. Es ella la que a través de X
pone 4 fotos de la encuesta, 4 resultados de esa encuesta que ha hecho la CELAC. Esta CELAC que termina en G, no en C. Es distinta la comunidad de estados a esta, la CELAC, que es un centro de pensamiento de izquierda en América Latina y el Caribe. Y es Marta Peralta la que publica esos primeros resultados de la encuesta. 4 resultados. La primera, que es sobre la imagen positiva o negativa del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Imagen positiva que aparece según ese gráfico en el 44.3%, negativa en el 49.9%. Dice la encuesta que esos mismos resultados en febrero estaban en 40% la positiva, es decir, 4 puntos porcentuales subió en esta encuesta, y que la negativa pasó de 50% en febrero al 49.9% de negativo en esta encuesta de este mes de octubre. La segunda imagen que ella publica, la parlamentaria Marta Peralta, es la de la pregunta de cuál de los siguientes considera ha sido el mejor presidente en la historia de Colombia. Y hay 3 candidatos: Gustavo Petro, 32%, Álvaro Uribe, 29.7%, Juan Manuel Santos, 10.6%. Otros 16% no sabe, no contesta, 10.7%. Esta no se puede comparar. La gráfica que publica Marta Peralta no permite evaluarlo con otras encuestas, otros periodos. Solo está el resultado que hay y que le acabo de mencionar. Y dice también la diapositiva que entre los jóvenes la apreciación de que Petro es el mejor presidente alcanza el 40%, pero no le puedo explicar la cifra de dónde sale porque simplemente está escrita ahí en esa diapositiva. Y así son las 4 preguntas que publica la parlamentaria, y es a eso a lo que responde el presidente Gustavo Petro. Lo que más me emocionó de la encuesta de la CELAC es que el 92% de mis electores opinan que les cumplí. Irme así me emociona. He cumplido, pero falta mucho por hacer para tener una Colombia que progrese, abriendo oportunidades a la gente. ¿A qué se refiere el presidente Petro, Néstor? Es que la última diapositiva que publica precisamente la parlamentaria Peralta es la siguiente pregunta. En agosto se cumplieron 3 años del mandato del gobierno de Gustavo Petro. Pensando en lo hecho hasta acá y lo que queda como presidente, usted diría que Gustavo Petro, y ahí están las respuestas. ¿Ha cumplido con algunas de las cosas que prometió? 43%. ¿Ha cumplido con la mayoría de lo que prometió? 19%. ¿No ha cumplido con nada? 34%. Y esa es la encuesta de la que tenemos muy pocos datos, pero que insiste el presidente Petro en republicar, contar como la encuesta que lo califica como el mejor presidente de Colombia. Sí, yo no sé, esa afirmación es categórica. ¿Qué sabemos, Camila, Néstor, sí, Ya voy, perdóneme, Luis Ernesto. ¿Qué sabemos, Camila, de la ficha técnica? ¿De quién es el encuestador? Néstor, es que para eso no hay una respuesta todavía. Aquí la verdad y me parece muy raro porque, claro, son más preguntas. Es que no hay ficha técnica, tampoco se ha publicado la muestra de la encuesta, tampoco sabemos cuándo se corrió la encuesta, tampoco hay información de cómo se tabuló la encuesta. Claro que eso lo exige la nueva ley. Hoy las encuestas están prohibidas en Colombia, pero esa ley deja claras las reglas del juego para los encuestadores. Por ejemplo, que siempre se publique la encuesta completa. Aquí eso no ha pasado. Segundo, también exige que quien haga la encuesta, en este caso el encuestador es CELAC, pues esté registrado ante el Consejo Nacional Electoral, y eso tampoco pasa. No sabemos exactamente la muestra, que es otro de los requisitos que pone esta ley. Solo sabemos estos pantallazos y una corta, muy corta explicación que ha puesto en sus redes sociales el director de esta CELAC, que se llama Alfredo Serrano. Dice que él no publica la encuesta completa porque hay una ley que lo prohíbe en Colombia, pero es que está poniendo unos resultados que también están prohibidos hoy en nuestro país. Un último dato, esta CELAC, Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, fundado en el año 2014, es de izquierda. Es más, aparece cuando usted llega a su página web unos colaboradores o aliados precisamente en el continente, porque esto hace encuestas de varios países, Colombia, Argentina, Chile, mejor dicho, de varias regiones de América Latina y el Caribe. Y aparece entre los colaboradores 2 nombres que le van a decir mucho de qué significa esta CELAC. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, como invitados constantes a esta CELAC.
que hizo la encuesta con la que el presidente Petro dice esta mañana, junto a muchos de sus alfiles del petrismo, que es el mejor presidente en la historia de Colombia. 7:44 a.m. Es casi de chiste. Pero Néstor, es que como Luis no tenemos Luis la Ernesto, ficha técnica, no sabemos... Este tema del señor Mancilla, del director de esta CELAC, que dice no publico toda la encuesta porque está prohibido publicar encuestas en Colombia, entonces solo publica la puntica. Entonces, como si publicar pedacitos de la encuesta cambiara lo que está haciendo. Él mismo reconoce que hay una prohibición legal y que esto no se puede hacer. Esta es una de las grandes violaciones patrocinadas por el propio presidente de la República, porque es una manipulación burda de una encuesta cuya metodología y que seguramente no se conoce. Esto fue contratado seguramente por la Presidencia de la República, es decir, con recursos públicos. Néstor, pero mire, y como no tenemos el detalle del muestreo, pues no sabemos el margen de error, pero muy probablemente los márgenes de error de este tipo de encuestas son entre el 3, el 5%, sí, más 2, 3%. Exacto. Entonces, casi que en la misma encuesta del presidente Gustavo Petro está empatado técnicamente como mejor presidente de la historia con Álvaro Uribe Vélez, curiosamente. ¿Y por qué? Pues porque para ellos en su encuesta, pues hay que decirlo, algo sesgada, solo existen 3 presidentes de la historia, porque solo indagan sobre Álvaro Uribe Vélez, sobre Gustavo Petro y sobre Juan Manuel Santos, y hasta donde yo recuerde hay muchos más presidentes en la historia de Colombia. Entonces, digamos que este es un ejemplo maravilloso de cómo lamentablemente ya ni los gobernantes ni la gente que replica esta encuesta está interesada en la información o en la verdad. Están interesados únicamente en su opinión y en cualquier cosa que sirva para reforzar su opinión. Entonces el presidente Gustavo Petro paga una encuesta que le ayuda a reforzar su opinión de que él es el mejor presidente de la historia y que no tiene absolutamente ningún sustento técnico ni en la realidad. Ver, Luis Ernesto, suponiendo que la encuesta fuera divinamente hecha, que no fuera ilegal, que estuviera bien tablada. Pero estaría sesgada. Suponiendo porque es que la sola pregunta, Néstor, es sesgada. Déjeme le echo esta teoría. Suponiendo que todo lo que dice la encuesta es cierto, que no esté sesgada, que el presidente Petro no hizo parte de la junta directiva de esa organización de izquierda, etcétera, todo eso. Que el presidente Petro saque el 32% menos de la tercera parte, que lo considera el mejor presidente de la historia, no quiere decir, eso no lo vuelve el mejor presidente de la historia. Es que ese es el mismo 32% de favorabilidad que ha tenido en las otras encuestas, pero es que, Néstor, el problema es el sesgo de la pregunta. Cualquier persona que medio entiende encuestas sabe que usted no puede hacer una pregunta casi que sugiriendo la respuesta. Entonces, si usted dice cuál es el mejor presidente de Colombia y de las decenas de presidentes de Colombia solo pregunta sobre 3 y además indaga de la manera como lo está haciendo, pues es evidente que la respuesta va a salir como usted quiere. Entonces, eso es plata botada a la caneca, literalmente. Cualquier persona sin mayor inteligencia puede hacer una encuesta para que las respuestas salgan como él quiere, si la forma en que pregunta, hace las preguntas es sesgada como esta, y como muchas otras de esa encuesta. Entonces, pues lamentablemente no hay rigor técnico. El presidente le ganó a Carlos Lleras, le ganó a Alberto Lleras, le ganó a César Gaviria, le ganó a Bolívar, le ganó a Santander, el mejor presidente de la historia, en la encuesta hecha por una organización de amigos políticos. De ese tamaño es la manipulación. Para quien quiera opinar. Hay 2 maneras de medir el mejor presidente de la historia. Álvaro. Con la opinión pública, que tiende a pensar distinto a cada momento, o con encuestas serias entre encuestadores. Una entidad que yo dirigía hizo una encuesta hace cerca de 20 años con los mejores 20 historiadores de Colombia y salió un ranking. Quedó de primero Alberto Lleras, de segundo Alfonso López Pumarejo, de tercero Carlos Lleras, etcétera. Bolívar quedó de quinto. Pero es que esto de las encuestas es un drama tremendo, porque son una herramienta maravillosa de la ciencia. Poder saber lo que piensa un país a través de una muestra está probado científicamente que es posible y es maravilloso. Y es muy útil para las sociedades, pero pues como todo, como tienden a sesgar al electorado, entramos en esta guerra de encuestas. Y como los precios y la inflación y todo, si se trata de regular por parte del Estado, como pretendió esta ley, tampoco lo logra. Lo único que ha hecho es generar un mercado negro. La única manera de evaluar las encuestas es con su récord.
mirar las encuestadoras cómo les ha ido. Usted y eso tiene tampoco razón, es fácil puede porque... ser, Álvaro, una maravillosa herramienta técnica para medir la temperatura de las sociedades. Aquí se volvió el tema de las encuestas en una maravillosa herramienta de manipulación, que es en lo que está el señor presidente. Voy a repetir, Álvaro, si le parece, la pregunta de la encuesta, pero no limitada a 3 opciones. ¿Usted cree que el mejor hágame el favor, ¿usted cree que el mejor presidente de la historia es Gustavo Petro? Esa es la pregunta que están haciendo. ¿O es Álvaro Uribe o es Juan Manuel Santos? Ninguna otra alternativa, ni la que usted mencionaba. Cualquier encuestador le diría que ahí se sesgó la pregunta, pues, porque se limitó el universo, entonces ¿cómo va a ser el mejor? Se manipuló, claro. No, pero... O sea, se manipuló. Entonces hago la encuesta abierta. ¿Cuál le parece que es el mejor presidente de la historia? Y usted me pone ahí abajo Petro, Uribe, Santos, el que le parezca, sin limitarlo, porque no quiero repetir, Aurelio, el mismo error de la encuesta del señor presidente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero hay una cosa sobre la que hay que recabar. De todas maneras, él cubrió el flanco que usted está señalando y que señala Álvaro Forero. Y es que otros, 18%, otros. O sea, de Simón Bolívar para acá, 18%, y no responde 10%. Si usted suma eso, le está dando casi 29%, ¿sí? Pero eso me parece igualito al truco de un encuestador que hay en Colombia que cuando pregunta por tuiteros pone el 8% para el uno, el 3% para el otro, dice otros 20 y pico %, ¿sí? Eso es un truco pues viejo de manipulación de encuestas donde usted destaca a los que quiere y tapa a los que no quiere. Eso es así de sencillo. Esta encuesta, fuera de que es ilegal, fuera de que no tiene resultados, es tramposa en ese sentido. Y algo que sí le quisiera preguntar yo, Néstor, a usted, me da pena preguntarle, Néstor, ¿cuánto es 19 más 43? ¿Usted sabe cuánto es 19 más 43? Sí, claro, 62. Bueno, pues resulta que a Petro eso le da 92, porque en la otra pregunta donde dice que sí ha cumplido, dice 92% de los colombianos dicen que han cumplido. Pues bien, de verdad, solo el 19% dice que ha cumplido lo que prometió. Y un 43% dice que algunas cositas las ha cumplido. Entonces, por ejemplo, 19 más 43 le da 62, pero el presidente en la matemática cuántica que está manejando le da 92. Esa me parece que es una buena observación, Aurelio. Esta es encuesta cuántica la que publica el señor presidente. ¿Dónde está haciendo usted la encuesta, Néstor, para contestarle cuál es el mejor presidente de la historia de Colombia? ¿Cuál es mejor? ¿Usted por cuál votaría? ¿Cuál le parece a usted que es el mejor presidente de la historia de Colombia, Héctor? No tengo duda que Alfonso López Pumarejo. Me imaginé. Es el que creo que es el mejor, es el presidente más transformador de la historia de Colombia, y después pues el presidente César Gaviria me parece que hizo una extraordinaria presidencia, y en fin, liberales así como Santander, por ejemplo. Nunca mencionaría a Bolívar, por ejemplo, en la lista de mejores presidentes de Colombia, pero bueno, cada cual tiene su propia lista. Yo tampoco mencionaría a Bolívar, que entre otras cosas, y tiene relación con el presidente Petro por vínculos que el presidente recuerda todos los días. No fue un presidente elegido democráticamente Simón Bolívar en Colombia, pero ahí puede meter a Santander, puede meter a los del siglo XIX, puede meter a los conservadores, a los liberales, a los que le parezca, a los del Frente Nacional. Si yo le pregunto, Ricardo, ¿a usted cuál le parece que es el mejor presidente de la historia de Colombia? Yo creo que estoy de acuerdo con Héctor Alfonso López Pumarejo. ¿Quién le parece a usted, Aurelio, el mejor presidente de la historia de Colombia? Tomás Cipriano de Mosquera fue 5 veces presidente de Colombia y se enfrentó de manera denodada contra las fuerzas más reaccionarias más cachochas del mundo. Sí, bueno, usted le dirá ese nombre. No, así le decían. Sí, pero me parece vulgar. Pero así le decían. Yo solamente traigo a la mesa cómo le decían a Tomás Cipriano de Mosquera. Una información impertinente. La Revolución en Marcha, creo, y López Pumarejo. López Pumarejo fue en el 34, ¿verdad? Sí. ¿Quién le parece a usted, Luis Ernesto, el mejor presidente de la historia? Y me pueden decir con confianza ustedes, claro, Petro. Si le parece que Petro ha sido y además, le digo, para ser igual de sesgado que el presidente Gustavo Petro con su encuesta, yo le voy a decir que para mí el mejor presidente de la historia de Colombia es Juan Manuel Santos, además porque hice parte de ese gobierno, y por supuesto estoy sesgado ahí.
Y sobre el mejor presidente de la historia de Colombia, Petro seguramente es el mejor presidente de izquierda de la historia de Colombia, y por eso sus seguidores lo amarán por siempre, porque es el primero de izquierda que llegó a esa alta magistratura. Es cierto. Alfonso López Pumarejo era un presidente de izquierda en su momento. Era un liberal. Por eso, pero no, si hubiera ganado Gaitán, le creo, pero estamos hablando de un presidente liberal, digamos, un presidente. Sí, pero es que el liberalismo hay unos sectores de liberales de izquierda y hay otros sectores, se acuerda la definición. Pero ese sector liberal de izquierda no ganó la presidencia, la hubiera ganado con Gaitán en algún momento. Ahí sí le concedo que el liberalismo tenía una vertiente más yo no creo ese cuento de que el presidente es de que Petro es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Esa es la tesis del presidente Petro. Es la realidad de la historia electoral y política del país, no es la historia del presidente Petro. Es la primera vez que un presidente de izquierda llega a la presidencia. Un hombre de izquierda, un hombre de lucha de izquierda que además nace de una guerrilla, llega a la presidencia. Y por eso, insisto, para toda la izquierda en Colombia, pues sin duda alguna el mejor presidente es él. Pero yo le digo una cosa. El resto, los presidentes han sido parte de otros sectores políticos. Y publicado en su cuenta de Twitter, se parece tanto al cuento de la madrastra de Blancanieves preguntándole al espejo, espejito, espejito, dime quién es la más bonita del reino. O sea, es hasta infantil, es hasta ridículo que sea el propio presidente el que ponga esta información, que es sesgada, que no es técnica, que es ilegal en sus cuentas de Twitter. Y a todas estas, ya normalizamos que el presidente se pase por la faja de la ley cada vez que quiere. Exacto. Aquí la comisión de acusación no existe, aquí ya normalizamos que viole de frente las normas colombianas. Esa evaluación es difícil, por eso en el índice de liderazgo presidencial que hicimos, que es copia del que hace Estados Unidos más o menos cada 10 años, evaluamos 11 criterios. Porque, pero por ejemplo, recuérdeme, Álvaro, Bolívar, cuando usted dice hicimos una encuesta sobre el mejor presidente de la historia, hicimos quiénes y cómo. Lo hizo la Fundación Liderazgo y Democracia, yo era el director, se publicó en la revista Semana en carátula y por dentro tuvo como 6 o 10 páginas explicándolo bien, se hizo con todo el rigor, la asesoría de Sispan, la empresa americana, y medía 11 criterios. Por ejemplo, en unos criterios, presidentes como Uribe, como Bolívar salían muy arriba, y esos mismos presidentes en temas como más respeto a la democracia salían muy abajo. Por eso un presidente como Lleras Camargo quedó de primero, porque salía muy bien en muchos criterios. Falta hacerlo porque se hizo en 2011. Faltaría hacerlo ahora. El presidente moderno que mejor le fue César Gaviria, pues porque fue un reformador muy grande. Uribe en ese momento acaba de salir de la presidencia y quedó de 20. Habría que ver ahora, con el paso del tiempo, cómo se evalúa. Y un ranking ahora sería interesante porque me diría a Santos y a Petro, pero es que buena son idea, dos presidentes pues relevantes. ¿Es buena? Sí. ¿Petro relevante? Sí, si usted mide muchos criterios va a encontrar que a Petro le va a ir muy bien en unos y le va a ir muy mal en otros. Le acepto que hay que hacer una encuesta seria. Pero a una encuesta en una encuesta no podemos negar, Néstor, que a Petro le iría bien. Por lo que usted ya ha señalado, porque la tercera parte de los... Claro, por supuesto, en este momento. Pero vamos dentro de unos años probablemente no. Pero si la encuesta la hiciéramos hoy a Petro le iría bien. Un señor demagogo que está tuiteándose como el mejor presidente de la historia con un señor serio como Alberto Lleras, por ejemplo. Sí, pero la tercera parte de los ciudadanos y de los potenciales encuestados entonces pues creen que él es un buen presidente. Eso no, pues tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo, gústenos o no nos guste. Y entonces probablemente, como estas encuestas también cualquiera, todos los que contestamos esta encuesta aquí ahorita, pues estamos también sesgados pues por nuestras convicciones ideológicas y por nuestros afectos personales, etcétera. Eso es inevitable y entonces claro que el presidente Petro saldría bien
porque el 70 o el 75% de los que definitivamente tenemos una imagen desfavorable de Petro, nos dividiríamos entre todos los no sé cuántos presidentes ha tenido Colombia, por ahí unos 60. Néstor, entonces a algunos nos gusta López Pumarejo, a otros les gusta Lleras Camargo, en fin, y entonces probablemente a Petro le iría bien. Pero claro, otra es la encuesta que propone Álvaro, pero que es una propuesta, una encuesta, digamos, entre expertos, que es entre historiadores que tienen unos indicadores y que realmente no es una encuesta, sino una evaluación con unos indicadores. Claro, porque es más serio, por otro lado, la idea de Álvaro, se lo reconozco. A esto hay que meterle algo de rigor para hacer una evaluación, entre otras cosas, porque esto a prueba de populismos, y pues de conocimiento histórico. Claro, nos metemos en una batalla muy desigual. En el comercio hay una frase que nos ayuda mucho a entender esto que está pasando, y es: el cliente siempre tiene la razón. Y pues esta encuesta de la CELAC es un extraordinario ejemplo de eso. El cliente es el gobierno, ¿no? Mire, es el presidente Petro. Néstor, claro, para que los oyentes evalúen, le leo rápidamente los 11 criterios para que los oyentes piensen, comparen a Petro con otros. Persuasión pública, liderazgo en el manejo de crisis, manejo de la economía. Yo le voy diciendo... Esta le gusta a la gente, prestancia moral. Persuasión pública, es un genio el presidente Petro, es un gran Bueno, tipo. En esa le va bien, pero liderazgo, manejo de la crisis, 0. Manejo de la economía, prestancia moral. Persuasión, alto. Manejo, liderazgo y manejo de crisis, bajito. Manejo de la economía. Alto porque las genera, las crisis. Prestancia moral. No las crisis, sino que las genera. Vive en crisis. Es que prestancia moral, respeto al Estado de Derecho. ¿Las arregla o las crea? Respeto al Estado de Derecho. En esto es que le iba mal a Bolívar y ese tipo de presidentes. Bueno, le iba mal a Bolívar y a todos los bolivarianos como Petro. Y a Petro pésimo. Capacidades administrativas, relaciones con el Congreso. 0. Visión y fijación de una agenda. A mí esa me parece muy importante. En esa creo que ganó Uribe. Creo que ganó Uribe esa. Visión, fijación de una agenda. Búsqueda de bienestar y equidad. Desempeño en el contexto de la época. Son complejas. Sí, no, pues claro que es meterle seriedad a un tema que admite mucha falta de seriedad. Le doy 3 presidentes, Héctor, porque me preguntan aquí y me dicen que vote. Voy a votar públicamente a mí, que espero, pues los atiendo de a uno. Presidentes que me han gustado. No. Mosquera no. No, Mascachochas no, porque Mascachochas además fue también golpista, ¿no? Pues claro. A mí la respuesta de Aurelio porque... Pues claro. Tomás Cipriano Mosquera hizo unas cosas importantes, pero fue un hombre golpista y además guerrerista y en fin. Yo le doy 2 o 3 presidentes de la historia de Colombia que a mí me parece que siempre tienen que estar muy arriba. Alberto Lleras Camargo, ya lo dije. Sí. Y de Alberto Lleras, recuerde que cuando Kennedy vino a Colombia, Kennedy quedó descrestado con Alberto Lleras. ¿Se acuerda? Y Kennedy dijo en ese momento. Sí, claro. Y Kennedy dijo en ese momento que era uno de los mayores estadistas que había conocido en su vida. Lleras era un gran demócrata, esa es su principal característica. Realmente no ha habido presidente en la historia de Colombia que sea más respetuoso de un orden democrático que Alberto Lleras. Y yo metería segundo, que nos tocó a nosotros, es un presidente relativamente reciente, César Gaviria, que en su momento fue el hombre que nos metió en otra dimensión. A mí me parece que ha sido transformador, claro. Que ha sido fue muy transformador, pues hizo la Constitución del 91, que 35 años después sigue siendo el gran referente, reformas. Pero además hizo la modificación enorme en el modelo de desarrollo, claro. Algunos creen que fue con efectos negativos, otros con efectos positivos, pero que fue un gran transformador, no hay ninguna duda. Después su imagen pública pues ha seguido metida en el berenjenal de la política y eso por supuesto ha afectado la imagen favorable o desfavorable que los ciudadanos tienen sobre él, pero que fue un presidente transformador como Gaviria pocos o como ninguno. Fue un gran presidente que nunca quiso retirarse de la política. Y el tercer presidente, que me parece a mí que debería estar siempre en la lista de los grandes presidentes de la historia de Colombia, es Alfonso López Pumarejo, que viniendo de donde venía, hizo no solo la revolución en marcha, no solo la gran reforma agraria de Colombia, sino que recuerde usted, la Colombia de los años 30 sentó las bases democráticas de muchas reformas que se necesitaban para salir de esa Colombia feudal que había.
hizo la legislación más favorable a las petroleras norteamericanas de toda la historia también, ¿no? Y un tratado de libre comercio con Estados Unidos, el llamado modernizador López Pumarejo. Pero Néstor, Colombia no se... Colombia, sí, claro, y le hacen los libros de Randall sobre eso. Colombia no sería lo que es hoy si las ideas de Tomás Cipriano de Mosquera, el libre cambio, el Estado laico, etcétera, etcétera, hubieran coronado en el siglo XIX. Esa es la realidad. Colombia perdió el siglo XIX porque así al final las fuerzas más retardatarias, feudales, que hoy está defendiendo Riveros, y que tumbaron a Tomás Cipriano Mosquera. ¿Y por qué me dice que yo estoy defendiendo al feudalismo? Que porque a Tomás Cipriano de Mosquera dio un golpe de Estado. Es que a él lo habían tumbado. Era golpista. Tomás Cipriano sí era golpista. Me están recomendando un libro que se llama El demente exquisito, la vida estrafalaria de Tomás Cipriano de Mosquera. Yo no sabía es un hombre raro, pero por ejemplo José Hilario López, que fue previo a Tomás Cipriano, fue mucho más liberal. Nos quedemos en más cachochas, hombre. Aurelio, le recomiendo. Yo no sabía que Ospina estaba defendiendo los bienes mostrencos de los jesuitas, pero bueno, algo tendrá ahí de jesuita. Yo no sabía que usted estaba defendiendo a un militar dictador que tuvo Colombia en el siglo XIX. Que estaba defendiendo el libre cambio, que estaba defendiendo una Colombia moderna, así es, y que los señores feudales que hoy encontraron en Morales, en Ospina y en Riveros, sus defensores lo querían tumbar. Esa historia del siglo XIX. Le va a dar un infarto a ustedes defendiendo a los conservadores del siglo XIX. El gringo ahí, pero mire, Néstor, yo le iba a decir lo de López Pumarejo, a propósito pues de los comentarios de Aurelio sobre que le entregó pues el país a los Estados Unidos. Mire, realmente no ha habido un hombre más revolucionario, y yo estoy de acuerdo con usted que si uno tuviera que calificarlo entre izquierda y derecha, pues sería un hombre muy profundamente de izquierda, incluso más de izquierda que Gustavo Petro desde el punto de vista económico, porque realmente fue el que introdujo en Colombia la expresión que está desde 1936 en nuestra Constitución de que la propiedad es función social que implica obligaciones, y a partir de ahí la intervención del Estado en la economía, los derechos de los trabajadores, Néstor, la huelga, el salario mínimo, la jornada mínima de trabajo. Todo eso se lo debemos a un hombre como Alfonso López Pumarejo, y eso es lo que me lleva a mí a decir que sin duda es el mejor presidente. Pero además, reforma administrativa, reforma fiscal y económica, la laboral, la educativa, o sea, la revolución en marcha fue realmente transformadora. Las 8 de la mañana, 6 minutos. Siempre es más fácil escoger el mejor presidente entre los muertos, Néstor, porque generalmente... pero tengo aquí muchas opiniones después de los años. Escojamos entre los vivos. Tengo aquí entre muchas los expresidentes opiniones vivos, ¿cuál es el mejor? Pero eso sí. Y ahí está la pregunta difícil. Pero ¿quiere votar por ejemplo, ¿quiere votar por Samper? Por sí mismo. No, yo le concedo, por ejemplo, al expresidente César Gaviria, que como presidente fue un promotor de grandes transformaciones en este país, que aportó enormemente a la modernización de la economía y de la sociedad colombiana. Lamentablemente, como está vivo todavía, pues ha seguido embarrándola, como le están haciendo todos los otros expresidentes vivos, que es seguir embarrándola porque siguen participando en política. Sí, obviamente tengo aquí, debo decirlo, muchos comentarios de personas que consideran que el expresidente Álvaro Uribe es el mejor presidente de la historia, y por lo menos de los vivos está en un lugar especial. El expresidente Álvaro Uribe terminó el gobierno, si se trata de encuestas, muy arriba, más del 70%. Lo deben recordar. Es que el presidente Petro se está apreciando de que él está terminando el gobierno, suponiendo que sea cierto, en el 30 y pico %. Espejito. Álvaro Uribe terminó el gobierno con una favorabilidad de 80%. Además, dos gobiernos. Claro. Por eso se quería hacer reelegir otra vez. Señor Álvaro, la última. La distancia histórica en esto es muy importante. Hay cambios grandes. Por ejemplo, en las encuestas de Estados Unidos, cuando salió Clinton, salió en un número, no me acuerdo exactamente cuál. En el siguiente, 10 años después, subió 17 puestos. Eso es una barbaridad. Un presidente que le fue bien desde el principio fue Barack Obama. Dentro de los 10 primeros de los modernos solo están Ronald Reagan y Obama. Primero, obviamente, es Lincoln. Lincoln tiene una virtud: gana en las encuestas populares y en las encuestas de los historiadores. Después George Washington, Roosevelt, Franklin Delano, pues. Después de Theodore Roosevelt, Dwight Eisenhower, Harry Truman, Thomas Jefferson, John Kennedy, Ronald Reagan y Barack Obama son los primeros. Y muchos desprestigiados la historia los toma bien, como Lyndon Johnson, es el 11, que era un politiquero, pero pues un gran transformador.
y Clinton quedó como 15. No era un politiquero, fue un gran presidente en la historia de los Estados Unidos, fue el hombre que reemplazó a Kennedy. Hizo, entre otras cosas, abrió a Estados Unidos al mundo de los negros, eso no me parece que sea de un politiquero. Ahora, politiquero puede ser que hizo pactos políticos para lograr sacar adelante sus reformas. Pero bueno, no voy a entrar en la discusión de Mosquera, no entro en la discusión de Lyndon B. Johnson. Pero Néstor, yo sí creo que haciendo justicia además hay que recordar que más allá de la participación actual que tenga el presidente Álvaro Uribe hoy en día por las elecciones próximas por el Centro Democrático, sí se reconoce de una manera amplia que le devolvió a Colombia, a través de la política de seguridad democrática, la presencia estatal en el territorio nacional. Colombia era un país que muchos calificaban como un estado fallido, en donde las instituciones ya estaban completamente ausentes de los municipios, no había policía, había municipios en donde no había alcaldes sesionando, y hoy en día, inclusive hoy, después de toda la discusión política actual y la coyuntura, eso se reconoce ahora, históricamente. María Consuelo, sobre el no tema, quiero reabrir la discusión Héctor, sobre el tema de Uribe. Sería interminable. Héctor, perdóneme, digo una cosa sobre el tema de Uribe, porque hay mucha gente que me está preguntando. Es que creo que Uribe hay que dividirlo en dos. El primer gobierno de Uribe, que efectivamente fue eso, lo que usted dice, la recuperación de una Colombia que estaba totalmente perdida, sitiada en ese momento por la guerrilla, al Uribe II, que fue donde comenzaron los problemas alrededor de los métodos utilizados para luchar contra ese... Su gobierno, claro, tiene sombras, pero es que yo creo, Néstor, que aquí hay una cosa que es importante, es que en realidad cuando le hacen a una pregunta de esta naturaleza, la gente lo que piensa es en alguien que ha trascendido en la historia, digamos que sus transformaciones, pues sus políticas han sido realmente transformadoras y se han mantenido y han puesto una huella absolutamente imborrable en la historia. A mi modo de ver, pero no quiero reabrir la discusión, el problema con el presidente Uribe es que, claro, pudo haber tenido unos resultados positivos, como en efecto los tuvo en materia de seguridad, que son innegables, pues, con unos problemas, pues, que no los quiero poner hoy en la discusión, pero claro que sus resultados son absolutamente innegables. Pero eran unos resultados que tenían dos particularidades. Una, que no transformaban nada, y dos, que no trascendían, que no se mantenían en la historia, como en efecto no se mantuvieron. De hecho, dicho por él mismo cree que hoy estamos igual que en el año 2001, cuando él entró 2002, cuando él entró al gobierno. Eso quiere decir que su resultado no trascendió. En cambio, la Constitución del 91 está ahí produciendo resultados todos los días, la reforma constitucional del 36 está ahí produciendo resultados todos los días, y por eso es que unos resultados son históricos y los otros son pasajeros. Ahora, la recuperación de Colombia de Uribe está ahí también. Por supuesto, si no, no tendríamos país. Imagínese que hubiera sido sin esa recuperación. 8 de la mañana, 11 minutos. La cuenta Blue Radio Co. Los leo, los escucho sobre el mejor presidente de la historia. Dice el presidente Petro que es él.